A 7 años del fin de la pesadilla. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Estamos a 7 años del fin de la pesadilla? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna pesadilla en su vida, a lo largo de su vida? Una pesadilla es un sueño desagradable en el cual se manifiestan sentimientos de angustia, ansiedad, miedo, terror. ¿Se está convirtiendo la vida en este mundo en una pesadilla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos a 7 años del fin de esa pesadilla? ¿A cuánto estaremos del fin? ¿Cómo acabaríamos con esa pesadilla si es que existe? ¿Se puede vivir en este mundo sin esa sensación de angustia, ansiedad, miedo, terror? Obviamente se puede. Pero lo que nos rodea nos influye, pues lo queramos o no, nos afecta. Y las circunstancias no son fáciles, todos lo estamos viendo, estamos siendo testigos de lo que está pasando y sabemos que lo que va a pasar se va a poner peor, porque se tienen que cumplir las profecías. Una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, dice el Señor en el Evangelio. Así se lo dijo a sus discípulos y así sabemos que va a ser. Estamos en camino porque eso tiene que ocurrir antes de que venga el Señor a poner orden y ese sería el fin de la pesadilla. El doctor Luis de Benito es un médico español que está bastante comprometido desde hace 2 años con todo lo que está pasando y tiene un canal de YouTube. Y os quería compartir un trocito de lo que él ha compartido. Y fijaos lo que dice él. Atentos. Está hablando sobre el no tener miedo en un mundo que sea mejor y demás. Pues fijaos lo que dice. Claro, si se acaba el vino en una boda, se acaba la alegría. Me parece que el vino va unido a la juerga, ¿no? Por aquello de que alegra el espíritu. Bueno, los abstemios, pues no, se buscan otro tipo de alegrías, ¿no? Pero qué triste es no tener vino, qué triste es no tener alegría. Vais entendiendo por dónde van las cosas, ¿no? Pues de eso queremos hablar. ¿Por qué se ha apagado la alegría en el mundo? ¿Por qué? Bueno, pues todos estamos viviendo de unas maneras muy diversas, ¿no? Las relaciones sociales, cómo se han enfriado y estas cosas, pequeñas diferencias, pequeñas o no tan pequeñas, cómo se han agrandado, cómo se ha magnificado la tensión social. Hasta le hace falta comprender qué es lo que ha ido pasando y al mismo tiempo irlo integrando pues para saber cuál es el enemigo común al que hay que enfrentarse. Ese miedo lo tienen los rebaños. Claro, lo peligroso en todo esto es que al frente, y esto es muy importante, al frente de las distintas espiritualidades, los vendedores de espiritualidad, que les he llamado yo en otros vídeos de estas entregas, ¿no? Los que venden algo espiritual, se han puesto al frente a meter miedo también. A meter miedo o a exigir como condición indispensable para seguir en ese transcurso de la vida, pues algún producto que parece que choca contra la necesidad. La necesidad de decir, ¿esto es necesario para llegar al cielo? ¿Para llegar a mi objetivo sobrenatural? No, me lo está pidiendo mi jefe espiritual. Y a veces los distintos jefes espirituales de las distintas confesiones imponen o presionan a los súbditos, pues porque parece que es eso, un acto de generosidad, de caridad. Y a veces la gente tiene que pensar, bueno, yo creo que este líder espiritual que hay aquí, este obispo, le voy a dar un golpecito y me lo voy a apartar del camino porque me está entorpeciendo el paso hacia la felicidad. Lo que quita. Pues ahí lo tenéis. ¿Qué os parece lo que dice este doctor, que es un seglar católico y que
manifiesta lo que deberían de manifestar los obispos, hacer de pastores que advierten al rebaño. Él advierte. Y hay que quitar de en medio, hay que dejar de escuchar y de seguir a aquellos que son líderes políticos y que lo único que hacen es pues generar confusión y daño y recomendar algo que es maléfico. Vamos a ver hoy un artículo muy interesante, ahí lo tenemos, la profecía de las 70 semanas de Daniel, y por eso yo os hablaba de si estamos así de años, que es la última semana de Daniel, porque ya se han cumplido 69, falta la última, y vamos a leer este artículo. Vamos a leerlo y lo vamos a comentar en Como vara de almendro por Juan Suárez Falcó. Dice así Daniel 9, 20 al 27. Mientras aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de Israel mi pueblo y presentando mis súplicas a Yahvé mi Dios por el santo monte de mi Dios, y mientras aún estaba profiriendo mis plegarias, aquel varón Gabriel, a quien yo había visto antes en la visión, se me acercó en rápido vuelo a la hora de la oblación de la tarde y me instruyó y habló conmigo diciendo: Daniel, he venido ahora para darte inteligencia. Cuando te pusiste a orar salió una orden y he venido a anunciarla porque eres muy amado. Fija pues tu atención sobre la palabra y entiende la visión. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y para tu ciudad santa, a fin de acabar con la prevaricación, sellar los pecados y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, poner sello sobre la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Fijaos que esta es la clave. El pecado que hay en el mundo es lo que hace que la vida del hombre sea una pesadilla. Cuando reina el pecado en tu vida se convierte en una pesadilla. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y para tu ciudad santa a fin de acabar con la prevaricación, sellar los pecados y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, poner sello sobre la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta un ungido, un príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y en tiempos de angustias será ella reedificada con plaza y circunvalación. Al cabo de las 62 semanas será muerto el ungido y no será más. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, mas su fin será en una inundación, y hasta el fin habrá guerra. Y habrá devastaciones decretadas. Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Ahí nos da una pista clarísima de que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Por tanto, cuando veamos eso ya claramente, el sacrificio pues que cese y la oblación que cese, sabremos que estamos en la mitad de la semana y quedarían ya solamente 3 años y medio para la parusía. Ya llevaríamos 3 años y medio con el anticristo. En la última ya habría empezado esa última semana de Daniel. En su comentario a este texto fundamental, el padre Straubinger cita como autoridad la figura del sacerdote español don Pablo Caballero Sánchez, Paul, que escribió en 1946 un librito excelente titulado Las 70 semanas daniélicas y el pueblo judío. Hemos tenido la gracia de adquirir y leer este opúsculo, que a nuestro juicio desentraña por completo la importantísima profecía de Daniel, que ha hecho correr ríos de tinta desde los padres hasta ahora.
La crítica moderna encabezada por el padre Lagrange veía inequívocamente en esta profecía un continuo de años hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Para ello tenían que recurrir a un recuento no literal ni matemático, y hacer todo tipo de requiebros cabalísticos y violencia a las fechas y a la historia. Pero las cosas de Dios son más sencillas. Los santos padres de la Iglesia, San Hipólito, San Cirilo de Jerusalén, San Jeremías, San Atanasio, etc., entendían estas 70 semanas como un texto mesiánico hasta el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Sí, pero que no acababa ahí, sino en la segunda venida o parusía. Y además con perfecta cuadratura matemática hasta donde ellos pudieran alcanzar a ver. A esta opinión tradicional se sumó el padre Caballero Sánchez, añadiendo algunos elementos muy acertados, lo que la hacen ya, en mi opinión, irrefutable. En lo que vamos a explicar ahora resumiremos la tesis de este brillante sacerdote y teólogo con algunos aportes propios. Recordemos que Daniel era el líder espiritual de los judíos desterrados a Babilonia por Nabucodonosor. Otra parte, la más noble, la tribu de Judá, fue llevada a España, Sefarad, como indica a Abdías en 1.20, aunque ese es otro punto del que no hablaremos ahora. En el capítulo 9 de su libro vemos a Daniel estudiando y suspirando por saber cuándo se terminarían los 70 años del destierro en Babilonia, de los que hablaba el profeta Jeremías. Le vemos orando a Yahvé, pidiéndole perdón por sus pecados y por la apostasía de su pueblo y misericordia, para poder ser rehabilitados en su presencia y poder volver a Jerusalén. Y en la oración y oblación de la tarde, que se realizaba a las 15 horas, la misma hora a la que moría Jesús siglos más tarde, se le aparece el arcángel San Gabriel para instruirle por orden de Dios, no sólo sobre cuándo terminaría el destierro babilónico, sino más aún, para indicarle cuándo vendría el Mesías en humildad y pobreza, su primera venida, y luego en gloria y majestad, su parusía o segunda venida. En la profecía de Daniel, por tanto, Dios da un cronograma resumido de la historia de la salvación que se aplica primeramente al pueblo elegido, Israel, y luego, tras el deicidio y la apostasía judaicas, a la nueva Israel, la gentilidad, la cristiandad. El arcángel San Gabriel, como denota el gran Suárez, es siempre el enviado de Dios para anunciar las noticias de la venida del Mesías, y le dice a Daniel que mediarán 70 semanas de años, es decir, 490 años, para que se acabe con la maldad y el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, es decir, para que venga el reino de Cristo en los nuevos cielos y nueva tierra, que no terminará nunca, para dar por terminada la visión profética sobre la primera y la segunda venidas y ungir al Santo de los Santos, es decir, para instaurar el reino de Cristo en la tierra tras la parusía o segunda venida de Cristo. El día inicial del cómputo de esos 490 años, dies aquo, es la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, que el padre Caballero cifra perfectamente en el edicto del rey Artajerjes, en el año 20 de su reinado, a Nehemías, dándole permiso para volver a Jerusalén para reedificar la ciudad, mes de Nisán, marzo-abril del año 453 a.C. A partir de ese momento comienzan a correr los 3 tramos temporales que explica el arcángel San Gabriel, que son los siguientes: 7 semanas dedicadas a la reconstrucción de las murallas y plazas de Jerusalén, 62 semanas hasta que sea quitado de en medio Jesucristo, el ungido, y su pueblo, el judío, 1 semana final, la del anticristo antes de la parusía o segunda venida de Jesús. Estos 3 períodos se separan en la profecía porque cada uno de ellos tiene un significado propio, un sentido de unidad interior que les diferencia de los otros.
Fijaos que ya hemos vivido 69 semanas, nos queda la última, la 70, que es la semana final, la del anticristo antes de la parusía o segunda venida de Jesús, y que pues está muy en el debate de si ya habremos empezado esos últimos 7 años o no. Hay opiniones para todos los gustos, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que no saben, no contestan. La verdad es que puede ser cualquier cosa. Yo, pues no sé, he dicho que posiblemente empezó con lo de la Pachamama, pero posiblemente también no ha empezado todavía y esté a punto de empezar, pero vamos, que si no ha empezado, pues poco le puede faltar. Si nos ponemos en plan más literalistas, podríamos decir que no ha empezado, pero es que las interpretaciones son eso, son interpretaciones de los textos bíblicos y luego nos llevamos sorpresas de lo que el Señor pues ha dicho, ha querido decir o cómo lo hemos de interpretar, y como la Iglesia no se ha manifestado, digamos, de una manera formal en este tema, pues están abiertas las especulaciones. Estos 3 períodos, como hemos dicho, 7 semanas, 62 semanas y una semana final, la del Anticristo, estos 3 períodos se separan en la profecía porque cada uno de ellos tiene un significado propio, un sentido de unidad interior que les diferencia de los otros. Vamos a ver el primer período, que son las primeras 7 semanas, 49 años. Cada semana hay que multiplicarla por 7 años, 7 por 7, 49 años del 453 a.C. hasta el 404 a.C. Nehemías, copero judío del rey Artajerjes, tras el permiso emitido por edicto del mes de Nisán del año 453 a.C., vuelve con un resto fiel desde Babilonia a reconstruir los muros y plazas de la ciudad de Jerusalén. Esto lo consiguieron finalmente culminar en medio de grandes angustias, in angustia temporum, pues las labores de reconstrucción se tuvieron que realizar a la vez que tenían que luchar contra los pueblos circundantes, árabes, amonitas y los de Ashod, que no querían que Judá resurgiese de entre sus cenizas, como cuenta el propio Nehemías en su libro, capítulo 4, versículos del 6 al 23. Estos 49 años terminaron el año 404 a.C. con la muerte de Nehemías, terminada la obra principal. La razón por la que el arcángel San Gabriel separa un primer período de 7 semanas en el futuro del pueblo elegido es la de celebrar la vuelta a Dios del pueblo que fue herido por su idolatría con el destierro de Babilonia. La vuelta a Jerusalén la hacen solo los fieles, los otros se acomodaron a la idolatría y se quedaron en Babilonia. Fijaos, si vivimos ahora o no vivimos ahora idolátricamente, la inmensa mayoría vive o vivimos envueltos en la idolatría. Si no se adora a Dios, se adoran ídolos. Y el Señor castigó la idolatría. Solamente los fieles que no se acomodaron a la idolatría, pues son los que fueron pues tomados en cuenta por el Señor. La vuelta a Jerusalén la hacen solo los fieles, los otros se acomodaron a la idolatría y se quedaron en Babilonia. Peor suerte corrieron las 10 tribus del reino del norte, Israel, que décadas antes había sido también desterrado, pero a la religión de Asiria, y que se perdieron para el judaísmo, volviendo en forma de invasiones bárbaras a asentarse siglos después dentro del limes romano en Europa, convirtiéndose finalmente al cristianismo, oráculo maravilloso del Señor. Segundo período, las 62 semanas siguientes, 434 años, desde los años 404 a.C. al 23 de marzo del año 31 después de Cristo. Las otras 62 semanas llegan hasta el ungido príncipe, o sea Jesucristo, que muere exactamente, según el Padre Caballero, el 23 de marzo del año 31 a los 483 años de la misión de Nehemías. El recuento de esos 434 años, a contar desde el año 404 a.C., termina el año 31 después de Cristo y excluye el año 0
como indican todos los historiadores, pues el año cero no existe. Gracias al celo de Nehemías y del sacerdote Esdras, el judaísmo del pueblo que regresó a Jerusalén acabó purificado de su idolatría anterior y rebrotó pujante en su tierra original, viviendo fiel a Yahvé durante los siglos siguientes, resistiendo las influencias perniciosas del ambiente pagano que les circundaba y los terribles golpes de aquel remedio del anticristo que fue Antíoco Epífanes. Lamentablemente, el final de este segundo período de 69 semanas, 7 más 62, acabó con la terrible tragedia del deicidio, es decir, los judíos no reconocieron al Mesías, por el que suspiraron desde Abraham. Al igual que Jonás predicó durante 3 días en Nínive, pidiendo su conversión para evitar la destrucción de la ciudad a los 40 días, Cristo predicó 3 años pidiendo la conversión del pueblo a Dios Padre. Al no convertirse nada más que unos pocos, a los 40 años, a contar desde el año 30 después de Cristo, Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó la ciudad en el año 70 después de Cristo. Nótese que estas 62 semanas del segundo período abarcaron el judaísmo y el cristianismo. Es decir, conformaron un continuo porque Cristo es la continuidad y consumación del judaísmo auténtico y fiel, el de las promesas mesiánicas. Esto es fundamental, las promesas mesiánicas. El Hijo de Dios fue enviado a su pueblo para hacerlo volver al Padre, siendo desechado de donde se concluye que el cristianismo es la continuación natural del judaísmo fiel, el que reconoció en Cristo al Mesías. Por eso, el texto de la profecía de Daniel acaba abruptamente, et no ei, y no será más, en referencia al pueblo judío, antes habitáculo de Dios, que quedó réprobo, su sacerdocio execrado, rompiendo unilateralmente su alianza con él, Jeremías 11 del 10 al 11, de lo que es símbolo inequívoco el velo rasgado del templo que acabó siendo destruido. La viña fue quitada a sus propietarios y arrendada a los gentiles, la cristiandad, nuevos depositarios de la gracia, nuevo Israel espiritual, mientras que la Israel según la carne se separaba, como sarmiento de la vid, se agostaba y se hacía furibundamente anticristiana, rechazando a Dios. Ellos mismos se maldijeron cuando profirieron aquel tremendo caiga su sangre sobre nosotros, aunque ese bautismo con la sangre del Señor, como a Longinos, le acabará convirtiendo de nuevo al final de los últimos tiempos en los que nos encontramos. Sabemos que esa conversión en masa del pueblo judío pues será ya el signo final definitivo de que la parusía está ya a puntísimo, a puntísimo. Por eso el padre Caballero considera que el que fue evacuado y quitado de en medio no fue realmente Cristo, que a pesar de su muerte resucitó y dio mucho fruto en la gentilidad, sino el pueblo judío, anticristiano y anticeos desde entonces, antidios. Ese es el que considera el padre Caballero que fue quitado de en medio tras la muerte y resurrección de Cristo. El pueblo judío, anticristiano y antiteos, desde aquel momento. La sinagoga se convirtió, fijaos que nada más resucitar el Señor, pues compraron a los soldados romanos que estaban vigilando la tumba para que mintieran, hicieran correr el bulo de que los discípulos del Señor habían robado el cuerpo durante la noche. La sinagoga se convirtió en sinagoga de Satanás, y casi todos los movimientos ateos filosóficos, económicos y teológicos que desde entonces han sido o han surgido de sus profundidades, lo han hecho para intentar derrocar la cristiandad. Basta leer el Talmud para cerciorarse de ello. Y vamos ya con el tercer periodo, que es la última semana, los últimos 7 años, la semana del Anticristo. Desde la muerte y resurrección de Cristo, el pueblo de Israel el pueblo de Dios, desde la muerte y resurrección de Cristo,
El pueblo de Dios, la nueva Israel, es la cristiandad, la catolicidad más en concreto, que ha florecido como rama injertada en el tronco del olivo original judío. Pero esta última semana presupone la apostasía final de la Iglesia católica, como advertía San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, antes y durante el reinado del anticristo político, es decir, de la bestia del mar del Apocalipsis, 13 del 1 al 10. Porque lo que fue, eso será, y la apostasía de la sinagoga previa al deicidio fue el tipo de la apostasía de la Iglesia católica. Esto es lo que muchos no entienden. Esto es lo que muchos, insisto, no entienden, que la Iglesia oficial católica, la oficial, va a hacer lo mismo que hizo el Sanedrín judío con Jesucristo para el deicidio. ¿No lo entienden? Porque lo que fue, eso será, y la apostasía de la sinagoga previa al deicidio fue el tipo de la apostasía de la Iglesia católica al final de los últimos tiempos, antes de la persecución del resto fiel y de la segunda venida que terminará la historia. Es decir, igual que el Sanedrín ejecutó a Jesucristo, pues la Iglesia oficial perseguirá y tratará de ejecutar al resto fiel de la Iglesia católica verdadera. El padre Caballero lo explica muy bien diciendo que un falso pontífice, atentos al dato. El padre Caballero lo explica muy bien diciendo que un falso pontífice usurpará la silla petrina de Pedro, constituyéndose en el falso profeta del Apocalipsis, la bestia de la tierra o la religión, llevando a la Iglesia a la apostasía, y le prepararía el camino al anticristo político. A la mitad de la semana será quitado el sacrificio perpetuo, la hostia, la misa, del lugar central, el santuario, lo más santo, en latín pinaculum, sacrum, en griego teurion y euron. Y aquí tenemos, sacado del libro de la profecía de las 70 semanas de Daniel, como lo dice. Vísperas del endiosamiento, consagración religiosa de su Führer, elevándolo a la categoría de amo del mundo por gracia del dragón y voluntad del pontífice de la discesio, el falso profeta que delante de él hace prodigios y lo expone a la veneración de toda la tierra, abominación de la desolación, de la 70 semana daniélica, 3 años y medio del poderío político religioso diabólico, de las 3 bestias apocalípticas, abominación que tuvo en vista Jesús al decir en su discurso escatológico: y será pregonado este evangelio del reino por toda la tierra habitada en testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Cuando pues viereis la abominación de la desolación, la dicha por Daniel el profeta, dominando en el lugar santo, quien lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces tribulación grande, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 14 al 21. Sabemos que el lugar más santo es el sagrario, donde habita Cristo, Eucaristía, presente real y sustancialmente bajo las apariencias de pan. El falso profeta y el anticristo quitarán el sagrario y pondrán en su lugar una estatua del anticristo, para ser adorado en todos los templos católicos. Apocalipsis 13:15. Comenzando por la Basílica de San Pedro, que sustituirá a la Eucaristía durante 3 años y medio. Ya estamos viendo que esto va a pasos agigantados, ese deseo de supresión que es el gran anhelo de los enemigos de Cristo y de la Iglesia, la supresión del sacrificio perpetuo de la Eucaristía. Tiene así sentido que haya 2 catejón y que cada una de las 2 figuras satánicas anticrísticas de Apocalipsis reemplacen aquello que les obstaculiza, el papado. To catejón, algo que retiene, sería el catejón del falso profeta. Una vez quitado de en medio Benedicto XVI, Bergoglio ha usurpado el trono de Pedro, aunque sabemos que Benedicto sigue siendo el papa reinante, claro. Y la Eucaristía sería el catejón, jo catejón, quien le retiene, Cristo mismo, del anticristo político,
Cuando el falso pontífice Bergoglio quite la consagración, está siendo sustituida por una liturgia y sacrificios satánicos, por un cáliz de abominaciones. Y sólo entonces el anticristo podrá sentarse en el trono de Cristo, haciéndose adorar como Dios, poniendo una estatua suya donde antes estaban todos los agrarios en cada iglesia. Esto ya hemos visto que lo han hecho en China. En China lo han hecho, han quitado, que es como un anticipo, como un lugar piloto, una prueba piloto de lo que más o menos quieren hacer en el resto del mundo, ¿verdad? Lo hemos visto en China quitando las imágenes de las iglesias, destruyendo templos y demás, y poniendo las imágenes del mandamás chino. Es decir, el falso profeta ya ha reemplazado al verdadero papa, y el anticristo político deberá reemplazar al verdadero Cristo presente en la Eucaristía. Son los dos pasos como definitivos. Y ahora vamos a leer aquí otros párrafos del libro. Si los intérpretes quisieran admitir que la escatología de San Pablo es la misma que la de Daniel y la de todos los profetas, inclusive San Juan y Cristo mismo, ya sabrían que el día del Señor no es el acabamiento del mundo, sino su limpieza, que el anticristo no es una ola de impiedad indefinida, sino un organismo social determinado con su jefe personal, pueblo de un jefe que vendrá, organismo confederado con otros semejantes y todos animados del mismo espíritu cismático, apostasía, discesio, respecto del verdadero eje religioso del mundo, Iglesia de Jerusalén rediviva. Sabrían que el obstáculo que impide la venida apoteósica de aquel jefe agente y cosa a la vez, neutro y masculino en los textos de Pablo, es el sacrificio y la oblación de que habla Daniel, suprimidos en Jerusalén, en Roma, por aquel pueblo que la ocupa y que así celebra. Este príncipe, al que Israel aclamará como Mesías y al que el falso pontífice habrá preparado el camino, concertará una alianza con muchos al comienzo de la semana de los 7 años. Esto es lo que pues muchos estudiosos consideran que todavía no ha ocurrido, porque no lo hemos visto visiblemente, y por eso, como no lo hemos visto visiblemente, entienden que todavía no ha ocurrido y que por eso no han empezado los últimos 7 años, la semana última de Daniel, la 70 semana de Daniel. Pues no, dicen que no, porque no ha ocurrido eso todavía. Una alianza con muchos al comienzo de la semana 7 años, siendo coronado emperador del mundo. Ahora, ha podido ocurrir tras bambalinas, en secreto, y que eso el Señor lo cuente ya, y que tenga lo de la Pachamama como celebración, pues es que no lo podemos saber. Simplemente hay que estar atentos. Seguimos, dice, pero a la mitad de la semana quitará la consagración, después de que empiece esos 7 años, a la mitad de la semana, quitará la consagración y desatará la gran tribulación contra el resto fiel de la Iglesia, porque los 3 primeros años y medio son, como podemos decir, una tribulación, pero no son la gran tribulación. Hasta que sea derribado por la parusía de Jesús, instaurando el reino eterno en la tierra, del que es prefiguración la piedra que, desprendida de lo alto, derriba la estatua del sueño de Daniel y la hace añicos, creciendo hasta hacerse una montaña que cubrió toda la tierra. Daniel 2:35. Cuando el anticristo persiga también a Israel, ellos se darán cuenta de que aquel al que traspasaron era realmente el Mesías. Y harán luto como se hace por un hijo. Y yo me pregunto, ¿acaso no está persiguiendo ya este personaje a Israel con todo lo que están metiéndose en el cuerpo? No 1 ni 2, sino 3, 4 y ya hablan de la quinta. Eso es una forma de persecución ya. Repito, cuando el anticristo persiga también a Israel, ellos se darán cuenta de que aquel al que traspasaron era realmente el Mesías y harán luto como se hace por un hijo, Zacarías 12:10, y serán ellos los que clamen al cielo por Cristo, haciéndole bajar, diciendo: Ven, Señor Jesús, y bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23:39.
Hay que destruir el judaísmo llevando la guerra devastadora a Palestina, ocupando la Tierra Santa, suprimiendo la Iglesia de Jerusalén y su sacerdocio y sus fieles y extendiendo hasta en los lugares por excelencia santos el culto y el sacerdocio promovidos desde Roma por el pontífice traidor y usurpador. Desaparecida oficialmente de la vida social la Iglesia de Jerusalén, con sus pretensiones a la hegemonía religiosa del mundo, no queda más que la entonces apóstata Iglesia gentilicia, donde dentro de la cual el pueblo, aquel victorioso, puede hacer surgir, ungir y consagrar a su jefe, rodeándolo de prestigio y honores divinos. Y así se aclara con luz meridiana la naturaleza del misterio anunciado por San Pablo a los tesalonicenses con expresiones algo enigmáticas, que tantos dolores de cabeza han causado los intérpretes. Nadie os engañe, en ninguna manera, hermanos, como que esté encima del día del Señor, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el que hace frente y se ensalza contra todo quien es llamado Dios o que recibe adoración, hasta tanto que se asiente él en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como que es Dios. ¿Nos acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis que le retiene impidiéndole manifestarse en el tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya se está obrando. Solamente que hay quien retiene y retendrá hasta que se ha quitado de en medio, y entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor Jesús quitará la vida con el aliento de su boca y lo deshará con la manifestación de su advenimiento. Bueno, pues ya estamos terminando. Vuelve el hijo pródigo, el pueblo judío a la casa paterna. El hijo pródigo, el pueblo de Israel, que durante tantos años estuvo, pues cuando se conviertan a Jesucristo, a la verdad del Evangelio, volverá como un hijo pródigo, el pueblo judío, a la casa paterna. Tras la conversión de Israel, exceptuados los réprobos, Romanos 11:26, y la parusía, tras cumplirse las 70 semanas, cesará también entonces el arriendo de la viña a otras gentes. Jerusalén volverá a ser la capital religiosa de la humanidad y de la Iglesia. Esta semana escatológica se clausura con la tempestad divina, con la parusía, que limpia definitivamente la tierra por medio del Emmanuel, que vuelve en gloria y majestad para que en la tierra renovada resplandezca el nuevo orden del reino de Dios, gloria de Israel y de los gentiles, unidos bajo el poder y la misericordia de la Santísima Trinidad. Pues esta es nuestra esperanza, de que el Señor va a volver en gloria una vez que entremos en la última semana de Daniel, si es que no hemos entrado ya. Insisto, hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no. Yo no afirmo nada, intuía que así habíamos empezado, pero no lo sé con seguridad, no lo sé, posiblemente no hayamos empezado, pero estemos a punto de empezar. Y en fin, que tenemos que tener esperanza. Esa es la realidad. ¿Y qué es la esperanza? Ya os lo dije en su día, pero lo vamos a volver a leer. La esperanza es la virtud teologal, como dice el Catecismo de Juan Pablo II, por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Por eso no hay verdadera esperanza si no se vive en gracia, porque es la gracia la que nos mueve a tenerla. Mantengamos firmes la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Estamos pues a 7 años del fin de la pesadilla. ¿Qué es la pesadilla? Como decíamos, es una vida de pecado, es el pecado en el mundo, son las estructuras de pecado que decía Juan Pablo II, que dice en algunas encíclicas de papas sobre el mal que hay en el mundo. Estructuras de pecado son los pecados personales, es
el ambiente que nos rodea, dominado por tantos demonios que están sueltos, están probando la humanidad y son consecuencia del pecado. Esa es la pesadilla que rodea, que asfixia al mundo. Y nos quieren llevar del borreguismo del borreguismo al robotismo. No se conforman con que la gente esté aborregada en el pecado, en la ceguera, en la estulticia, en la incapacidad para ver los signos de los tiempos, para discernir lo que está pasando. No se conforman con eso. Nos quieren llevar del borreguismo al robotismo, a convertirnos en humanos robotizados, 2.0, transhumanos. Es esa cuarta revolución que nos quieren imponer a toda costa, para lo cual pues están metiendo en el cuerpo lo que están metiendo una y otra vez, como quiera que sea, y con deseos de cambiar la obra de Dios que hizo en nosotros, el ADN que nos dio, pues transformarlo y tener la capacidad de neuromodularnos. Todo esto lo estamos viendo y todo esto son signos de los tiempos, de que estamos ya muy próximos a la parusía, a la plena manifestación del enemigo de Cristo. Fijaos, os quiero poner para que veáis un ejemplo. Atentos, fijaos. Esto es una mujer androide espectacular y que reconoce pues que nunca podrá tener un alma. Fijaos sus declaraciones a una entrevista que le hacen. Starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. ¿Qué te parece? Muy inteligente, inteligentísima, pero no deja de ser un robot. Y nunca podrá tener un alma. Eso que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, un alma inmortal que Dios nos ha dado en el momento de nuestra concepción y que la inmensa mayoría no valora. Y que los enemigos de la humanidad pues quieren terminar de que no solo no la valoremos, sino que nos olvidemos de que la tenemos. Nos quieren desalmados. Y por eso nos quieren robotizados. Y por eso nos meten tantas cosas dentro del cuerpo y no se conforman con tenernos aborregados, sino que quieren dar un paso adelante más. Y están convencidos que ese paso ya ha llegado. Está llegando y es imparable. Dicen que es imparable. Por eso es tan importante resistir y decir no, como en su momento, en estos días, hemos visto que ha sabido decir no, el número 1 del mundo del tenis, Djokovic, y ha dicho no. Yo no paso por ahí. ¿Qué hará en los próximos días, semanas y meses? ¿Se seguirá manteniendo firme? ¿Cederá? ¿Será todo un montaje? ¿Cuál es la verdad que hay o habrá detrás de todo esto? Yo espero que sea verdad y quiero pensar que se mantendrá firme, que no cederá. Pero vivimos en un gran engaño masivo en todos los órdenes. Esto ya os lo he dicho en muchas ocasiones, en muchos vídeos, en muchos temas que hemos tratado. Y tenemos que ser pues muy observadores y prudentes en los juicios que hagamos al analizar la realidad que nos rodea. Vamos a ver cómo se comporta él. Ya hemos visto que le han echado de ese grande, del primero de la temporada, que lo ha ganado 9 veces más que nadie, fuera. ¿Y qué más os puedo contar? Pues una última cosa es hablaros de que la gente sencilla y humilde, curiosamente, es la que está sabiendo ver claramente en una gran parte que no hay que pasar por el aro, que no hay que
aceptar esto que a toda costa te quieren meter en el cuerpo y dicen que no y que no. Esto me contaba una amiga desde México cuando me ha enviado un audio diciendo lo que ella veía por la calle en su ciudad cuando paseaba y veía unos puestos con nativos de Chiapas, gente muy achaparradita, muy pequeñitos, me decía, y con los cuales intercambió algunas palabras y todos le dijeron que no iban a pasar por el aro, que no iban a participar en esas campañas masivas de meterse esas cosas en el cuerpo, ni muchísimo menos, y que no tenían el más mínimo interés. Fijaos cómo lo cuenta ella y a ver qué os parece. Y ahorita me puse a preguntarle a varios que me topaba así en el camino y todos coincidían, todos me decían, no, yo no me inyecto, eso dicen que es veneno, pero apenas ya hablan español, es increíble, y muy recios y decididos, o sea, fíjate, dan ejemplo, así que toda esa gente borrega que ha caído en el engaño, gente preparada que no ve y que está ciega, pues estos sencillos, humildes que Dios ama tanto, pues les ganaron. Así nos lo compartía ella y yo os lo he querido compartir a vosotros porque valía la pena escuchar ese testimonio que confirma lo que estamos viendo. Los más instruidos, con títulos de todo tipo, en escalas sociales superiores y sin embargo son todos borregos del sistema. ¿Por qué será? Sorprendente, ¿verdad? Pero es así, se cumplen las palabras del Magnificat, que despide a los ricos vacíos, a los ricos de tantas comodidades, de una vida aburguesada y dominada pues por el oficialismo y por lo que te cuentan y sin capacidad de discernimiento, en fin, no sé cómo ni por qué, pero esta es la realidad. Terrible. Del borreguismo al robotismo, ¿a cuánto tiempo estamos del fin de esta pesadilla, de que el Señor venga a acabar con el reinado de su enemigo? No lo sabemos, pero tenemos que tener esperanza, tenemos que cultivar las virtudes de fe, esperanza y caridad, tenemos que cultivar la adoración a nuestro Señor, a la Eucaristía, mientras podamos, porque quien no adora a Jesús Eucaristía, quien no adora a Dios, adora ídolos. Y este es un ídolo, este que estamos viendo, en el cual la gente está cayendo tantísimo. La gran mayoría seguirá en el oficialismo, anclados al oficialismo, al sistema, a la narrativa oficial, en todos los ámbitos. Seguirán al falso profeta. Y nosotros lo único que tenemos que procurar es estar en gracia, pedir la gracia del discernimiento, la fortaleza, estar siempre preparados para la muerte y para la parusía, antes para el gran aviso, para que nosotros lo podamos vivir no tanto como una iluminación de conciencias, ojalá, sino más como un segundo Pentecostés, y poco más que añadiros. Cuando a Santa Juana de Arco le preguntaron los jueces que le estaban juzgando del tribunal si estaba en gracia de Dios, ella contestó: si no lo estoy, quiera Dios que lo esté, que me ponga en ella, y si sí lo estoy, quiera Dios que no la pierda. Pues esto es lo que tenemos que pedir, la gracia de cultivar la gracia santificante, el no perder nunca esa gracia santificante, el superar cada día cualquier dificultad, tentación o lo que quiera que sea, y poder hacernos fuerte en la gracia de Dios, para lo cual tenemos que orar, adorar al Señor, recibir el cuerpo de Cristo en la medida de lo posible y hacer ejercicios prácticos para cultivar las virtudes. Esto es lo que le pedimos, o como decía nuestra madre en Garabandal, hay que hacer sacrificios, visitar a Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo, procurar ser muy buenos, dar más importancia a la Eucaristía, etc. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude, que estemos preparados para enfrentar cada día las pruebas que nos vayan viniendo.
y que nos dé el don de discernimiento. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.